Las deudas pueden sentirse como una mochila llena de piedras que cargas todos los días. Te quitan tranquilidad, limitan tus opciones y, muchas veces, parecen no tener fin. Pero salir de ellas no tiene por qué ser un proceso doloroso ni eterno. Hoy voy a mostrarte un plan paso a paso para salir de deudas rápido y sin sufrimiento, usando estrategias probadas que te darán resultados reales y paz mental. Quédate hasta el final, porque te compartiré un consejo extra que puede ahorrarte meses de pagos y miles de euros. Paso 1. Cambia tu mentalidad sobre la deuda. El primer paso para salir de deudas no es financiero, es mental. Debes dejar de ver la deuda como algo inevitable y empezar a verla como un obstáculo temporal que puedes superar. Haz un compromiso firme contigo mismo. No más deudas nuevas mientras trabajas en eliminar las actuales. Esto significa pausar el uso de tarjetas de crédito, evitar compras impulsivas y enfocarte en vivir con lo que tienes. Recuerda, la deuda no define quién eres, solo es una situación que puedes cambiar. Paso 2. Haz un diagnóstico claro. No puedes atacar lo que no conoces. Anota todas tus deudas en un solo lugar. Monto total. Tasa de interés. Pago mínimo mensual. Fecha de vencimiento. Al ver el panorama completo, podrás priorizar y elegir la estrategia más efectiva para ti. Este paso puede ser incómodo, pero es liberador. Te da control y claridad sobre lo que enfrentas. Recuerda, la claridad es el primer paso hacia la libertad financiera. Paso 3. Elige una estrategia. Avalancha o bola de nieve. Ahora que sabes exactamente cuánto debes y a quién, es momento de elegir tu estrategia de ataque. Método avalancha. Pagas primero la deuda con mayor interés, mientras mantienes el pago mínimo en las demás. Ahorras más dinero en intereses y reduces el tiempo total de pago. Método bola de nieve. Pagas primero la deuda más pequeña, sin importar el interés. Obtienes victorias rápidas que te motivan a seguir. No hay un método único correcto. Elige el que mejor se adapte a tu personalidad. Lo importante es mantener el impulso hasta llegar a cero. Paso 4. Negocia con tus acreedores. Muchos no lo saben, pero puedes llamar a tus acreedores y negociar condiciones más favorables. Algunas opciones que puedes pedir: reducir la tasa de interés, ampliar el plazo de pago para bajar la cuota mensual, un plan de pago especial sin penalizaciones. Incluso una pequeña reducción en la tasa puede ahorrarte cientos o miles de euros a lo largo del tiempo. Recuerda, los bancos prefieren que les pagues con condiciones ajustadas a que dejes de pagar por completo. Paso 5. Reduce gastos y libera efectivo. Cada euro que no gastas es un euro que puedes usar para salir de deudas más rápido. Haz una auditoría de tus gastos y elimina lo innecesario. Cancela suscripciones que no usas. Reduce salidas o compras impulsivas. Busca alternativas más económicas para servicios básicos. Incluso pequeños recortes, sumados, liberan una cantidad importante cada mes. Y recuerda, cada gasto que eliminas es un paso más hacia tu libertad financiera. Paso 6. Crea ingresos extra. Reducir gastos es importante, pero aumentar tus ingresos acelera el proceso de forma exponencial. Opciones para generar ingresos extra. Trabajos freelance en tu área de experiencia. Venta de artículos que ya no uses. Proyectos digitales como cursos, ebooks o marketing de afiliados. Incluso 200 euros extra al mes pueden ahorrarte meses de pagos y cientos de euros en intereses. Recuerda, cada ingreso adicional es combustible directo para tu libertad. Paso 7. Automatiza los pagos. Uno de los errores más comunes al pagar deudas es olvidar fechas de vencimiento, lo que genera intereses extra y penalizaciones. Configura pagos automáticos para cubrir al menos el mínimo de cada deuda. Esto te asegura que nunca pagarás tarde y te ayuda a mantener la disciplina. Si tu banco lo permite, programa pagos adicionales para la deuda prioritaria según tu estrategia. Avalancha o bola de nieve. Recuerda, la automatización elimina el riesgo de que la falta de organización te cueste dinero. Paso 8. Celebra los avances. Salir de deudas es un proceso, y cada paso cuenta. Cada vez que liquides una deuda, celébralo. Marca la fecha en tu calendario. Haz una pequeña recompensa que no implique endeudarte. Comparte tu logro con alguien que te apoye.
Reconocer tus avances te mantiene motivado y enfocado en la meta final. Recuerda, la motivación es el combustible que te llevará hasta la meta. Paso 9. Crea un fondo de emergencia mientras pagas deudas. Aunque tu prioridad sea pagar deudas, destinar una pequeña parte de tus ingresos a un fondo de emergencia es vital. Esto evita que, ante un imprevisto, tengas que recurrir de nuevo a créditos o préstamos. No tiene que ser grande al inicio. Incluso 500 euros pueden darte un colchón para gastos urgentes y mantenerte en el camino hacia la libertad financiera. Paso 10. Educa tu mente financiera. Salir de deudas es más fácil cuando entiendes cómo funciona el dinero. Dedica tiempo a aprender sobre presupuestos, interés compuesto, hábitos de consumo inteligente. Cuanto más conocimiento tengas, mejores decisiones tomarás y menos probable será que vuelvas a endeudarte. Paso 11. Rodéate de un entorno que te apoye. Tu entorno influye más de lo que crees. Rodéate de personas que respeten tu meta de salir de deudas y que no te presionen para gastar. Incluso puedes unirte a comunidades online o grupos de apoyo, donde compartas avances y recibas motivación constante. Paso 12. Planifica tu vida después de las deudas. Salir de deudas no es el final, es el comienzo. Define qué harás con el dinero que antes destinabas a pagar intereses, invertir, ahorrar para metas específicas, crear nuevas fuentes de ingresos. Tener un plan para después te mantendrá enfocado y evitará que vuelvas a caer en el ciclo de endeudamiento. Consejo extra. Consolida si es conveniente. Si tienes varias deudas con intereses altos, considera la opción de consolidarlas en un solo préstamo con una tasa más baja. Esto puede simplificar tu vida al tener un único pago mensual y, en muchos casos, reducir el monto total de intereses que pagarás. Pero atención, esta estrategia solo funciona si te comprometes a no volver a endeudarte mientras pagas el préstamo consolidado. Recuerda, la consolidación es una herramienta, no una excusa para endeudarte más. Hoy te he mostrado un plan probado, 12 pasos que pueden liberarte de las deudas más rápido de lo que imaginas y sin sufrimiento innecesario. 1. Cambia tu mentalidad. 2. Haz un diagnóstico claro. 3. Elige tu estrategia. Avalancha o bola de nieve. 4. Negocia con tus acreedores. 5. Reduce gastos y libera efectivo. 6. Crea ingresos extra. 7. Automatiza tus pagos. 8. Celebra cada avance. 9. Construye un fondo de emergencia. Educa tu mente financiera. 11. Rodéate de un entorno que te apoye. 12. Planifica tu vida después de las deudas. No importa cuán grande sea tu deuda hoy, lo importante es que empieces. Cada pago, cada decisión inteligente, es un paso más hacia tu libertad. Imagina el día en que todo tu dinero trabaje para ti, y no para los bancos. Ese día puede llegar antes de lo que crees, si empiezas ahora. Suscríbete a Éxito Dinámico, activa la campanita, y cuéntame en los comentarios. ¿Cuál será tu primer paso para liberarte de las deudas? Recuerda, la libertad financiera no es un sueño, es una decisión, y hoy tienes en tus manos el mapa para alcanzarla.